Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al proceso de formación de la ficha 283-4412 de desarrollo multimedia y web. El día de hoy trabajaremos la tercera evidencia con respecto a la transversal de matemáticas. Y la evidencia de hoy consiste o se llama video de sustentación. Pero el proceso de video de sustentación es con respecto a un modelo matemático de estadística descriptiva. Ya vamos a ver a continuación en qué consiste. Ya les comparto pantalla. Denme un segundo, por favor. ¿Me confirman a continuación si ven la pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, se observa. Perfecto. ¿Alguien sabe en qué consiste la estadística? O bueno, la estadística descriptiva. Un ejemplo que me puedan dar cotidiano o de una entidad pública que lo maneja. El DANE. Exacto. Departamento Administrativo Nacional Estadístico, el DANE. El DANE es implementación de estadística descriptiva para medir el nivel socioeconómico, medir el nivel socioeconómico, de las personas y determinar la estratificación de su estilo de vida, digamos, capacidad económica, sector de ubicación geográfico donde viven y demás. O sea, es un censo como para determinar las condiciones de esas personas. ¿Listo, muchachos? Entonces, la estadística descriptiva básicamente son datos numéricos que nos pueden ayudar a determinar o identificar, digamos, algunas variables, ya sea edad versus tiempo, migración versus distancia. Bueno, la configuración depende de lo que se requiera en su momento. Entonces, la estadística descriptiva básicamente viene del origen o del término alemán Statis, que significa ciencia del Estado. Esta rama básicamente es una rama de las matemáticas, es una ciencia exacta por modelo matemático, pero no exacta por las variables en los que se pueden manejar porque varían dependiendo de la condición y de las necesidades que se requieran. Y se usan como método para identificar un censo de habitantes, por ejemplo, un recaudo de impuestos, transacciones, bienes y servicios. Digamos que su aplicabilidad es alta dependiendo de qué se requiere o a qué va enfocada. No sé si alguno de ustedes en sus labores, si están laborando o aplican este tipo de estadística en sus puestos de trabajo, o bueno, no sé, alguien que de pronto quiera contarme. ¿Ninguno? Muchachos, ¿ninguno? ¿Alguien, por favor? ¿Ninguno, muchachos? ¿Me escuchan? Muchachos, ¿sí me... Sí, profe, se escucha. Ok, ¿ninguno aplica este tipo de métodos de matemático en sus labores actuales? En mi caso no, señor. Pues Estadísticos, algunas ¿no? veces aplico cosas y pues hacemos tablas de frecuencias y Qué pena, no te oigo. ¿Puedes hablar un poquito más duro? que yo en algunas ocasiones, ¿ahí me escuché, profe? Sí, perfecto. Que en algunas ocasiones aplico encuestas y entonces aplicamos un análisis a través de tablas de frecuencias y de gráficas. Exacto. Eso es un método de estadística descriptiva. ¿Quién más de pronto implementa actualmente? ¿Nadie más? Bueno, entonces, hay dos tipos de estadísticas. Está la descriptiva y la inferencial. Básicamente la que usa la compañera es una estadística que se encarga de la recolección de información relevante de acuerdo o poco relevante, la cual se puede, digamos, distribuir o presentar en manera de gráfico o tablas.
como lo está diciendo la compañera, tablas de frecuencia, dispersión, barras o torta, o diagrama de torta. La inferencial básicamente es de identificar a partir de esa recolección de información datos tomados en una muestra específica, o sea, comparar el versus. Pero digamos, la más utilizada de manera cotidiana es la descriptiva. Digamos que esos son los dos grandes campos más grandes de la estadística. Porque ya después de la estadística seguiría un proceso que se llama diseño experimental, pero el diseño experimental ya aplica para la parte de ingeniería y va enfocado con base a, digamos, de acuerdo al tipo de investigación que se vaya a hacer. En mi caso, en área agrícola, es muy utilizado para identificar diferentes variables relacionadas a crecimiento de cultivos, fertilización, bueno, etcétera. Entonces, ¿qué son las tablas de frecuencia? Como lo está diciendo la compañera, las tablas de frecuencia pueden hacer manejo de, o puede ser una herramienta básica para el manejo de información de cualquier tipo, la cual pueden tomar, digamos, muestras de un área específica, un barrio, un sector, una ciudad, etcétera, las cuales pueden organizarse de manera cuantitativa o cualitativa. Cuantitativas, o sea, en números reales. Las cualitativas, que pueden ser por color, género, orientación sexual, bueno, varía dependiendo de las condiciones que se requieran y son válidas también para identificar una muestra o n muestras en un determinado espacio localizado. Entonces, para realizar una tabla de frecuencia, debemos tener en cuenta que se componen por columnas. Puede ser la columna A, V o la columna X o Y. Siempre tienen que tener 2 o más columnas, pero lo mínimo son 2, porque si no hay 2, no hay manera de hacer una comparativa de datos relacionados a esa muestra. Entonces, la estadística descriptiva maneja los siguientes datos. La frecuencia absoluta. Básicamente es el número de veces de un determinado valor estadístico o un estudio estadístico en el cual se suman las frecuencias. Bueno, esto básicamente lo que quiere decir es qué tanto se representa esa muestra en un punto específico. O sea, básicamente es cuántas veces se puede repetir ese individuo en un muestreo y identificar su relevancia. O sea, cuántas veces puede repetirse ese color favorito, ese hobby favorito o ese número de personas específicas que tienen, digamos, afinidad a ese, digamos, en específico a esa actividad. Eso es una frecuencia absoluta. Una frecuencia absoluta común es lo mismo de la absoluta, pero la acumulación de varios en diferentes grupos. Eso es una frecuencia. Es lo absoluta lo anterior. La acumulada es el cúmulo de todo. La relativa es, digamos, son básicamente frecuencias que no tienen una comparación entre sí. O sea, cuando hablamos de la palabra relativa es que no son reales. Pueden ser estimadas, o sea, no reales. Y lo mismo, la relativa acumulada es lo mismo. No reales en un cúmulo. Entonces, digamos que esas son las 4 fases de la estadística descriptiva o las más utilizadas. Pero tranquilos, este tema ya es muy avanzado, o sea, a mí no me interesa, digamos, enfatizar esto porque tendría que entrar a diferentes tipos de modelos estadísticos relacionados a este tipo de procesos. Entonces, voy a hacer una breve pausa y me gustaría saber si tienen alguna duda hasta el momento, muchachos. ¿Algún compañero que tenga alguna duda, inquietud? ¿O estamos claros hasta el momento? Pues para mí estamos claros. Perfecto. ¿Y los demás? No, profe, no tengo ninguna duda. Bueno, perfecto. Es importante que tengan total claridad con respecto a este tema porque aquí sale la siguiente evidencia. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis y el pequeño paréntesis es que la siguiente formación la vamos a hacer el día 1 de diciembre, el viernes. Entonces, para que tengan en cuenta, hoy tenemos formación y el 1 de diciembre también tenemos formación. ¿Por qué? Sucede y pasa que yo, digamos, termino labores el 16 de diciembre. Entonces, el objetivo es que
después de la última formación del 1 de diciembre, ustedes van a tener 15 días para realizar todas las evidencias que se están llevando hasta ahora. Esta sería la tercera u penúltima evidencia. La del viernes sería la última. Entonces, el objetivo es que de aquí al 15 estén al día en todas las evidencias. Si se dan de cuenta, las evidencias por parte mía de matemáticas no son nada, digamos, complejas, no, pues, no sé respecto a las otras transversales y a las técnicas, entonces para que tengamos en cuenta, pero al final socializamos esa información. ¿Listo? Les voy a compartir este pequeño video, entonces, por favor, espérenme un segundo, a ver, porque la vez pasada no sonaba. Entonces... a ver si me confirman si suena cuando lo reproduzco. ¿Listo? ¿Sí se escucha? ¿Sí se aprecia el sonido? ¿Qué tal a todos? Espero que estén muy bien. No se escucha. Por ahora, Ok. no lo escuchaba. Dame un segundo entonces a ver qué puede ser. Ana. Me confirman ahorita. Bienvenidos al curso de tablas de frecuencia. Y ahora vamos a ver el primer ejemplo de cómo hacer una tabla de frecuencia. ¿Ahora sí se escucha? Listo. Sí. ¿Qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de tablas de frecuencia. Y ahora vamos a ver el primer ejemplo de cómo hacer una tabla de frecuencia simple. Y pues vamos a empezar con el ejemplo. Vamos a ver los datos de Ay, qué pena, perdón con ustedes. Tablas de frecuencia. Y ahora vamos a ver el primer ejemplo de cómo hacer una tabla de frecuencia simple. Y pues vamos a empezar con el ejemplo. Vamos a ver los datos del número de veces que han ido al cine en el último mes algunos alumnos de una clase. Y estos son los datos. Aquí están 25 datos, o sea, 25 personas nos dijeron cuántas veces van al cine. Entonces, para este ejemplo vamos a hacer esta tabla. Voy a explicar uno por uno qué quiere decir las tablillas y cómo se encuentra o cómo se colocan sus valores. Vamos a empezar con la casilla de la X, que algunas personas la designan como X sub I, pues eso es lo de menos, la letra es lo de menos, lo importante es que entendamos qué quiere decir cada uno. Las X pues son los datos que nos presentan aquí. En esta parte pues se ordena de menor a mayor. En este caso vemos que los datos están con el 0 desde el 0 hasta el 5. Entonces aquí colocamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que son las respuestas que dan las personas. Entonces con esta X, que son los datos, como lo vimos en un video anterior, los datos son las respuestas que dan las personas. Entonces, se les preguntó cuántas veces han ido al cine, aquí van esas respuestas. He ido 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Aquí arriba les voy colocando el resumen. Ahora la siguiente casilla, que generalmente es la frecuencia, se llama frecuencia o frecuencia absoluta, generalmente la escribimos así, o algunos también la escriben como F sub I. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite un dato o el número de veces que se encuentra un dato. Entonces aquí vamos a ver que el primer dato es el dato 0. Y lo que vamos a hacer es contar cuántas veces me dieron esa respuesta. Generalmente yo voy tachando para después no equivocarme. Entonces aquí cuento cuántas veces está el 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí colocamos que el 0 se repite 6 veces. O sea, 6 personas respondieron que van 0 veces al cine durante el mes. Lo mismo se hace con el 1, por ejemplo. Entonces voy tachando 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Colocamos aquí 7. No se afanen si de pronto se saltan alguno, porque pues la idea es... Voy a hacer un paréntesis, muchachos. Eso que está hablando ahí en ese momento es la frecuencia absoluta acumulada. O sea, el número de datos que respondió la persona con respecto a cuántas veces fue al cine en N mes o en ese mes en específico. Esa es la frecuencia absoluta, pero no la relativa, sino la absoluta acumulada. ¿Listo? Como vamos tachando, al final podemos revisar cuáles datos ya escogimos y cuáles datos nos faltó por escoger. Así se hace con todos los datos. Obviamente yo no lo hago en el video para acelerar un poquito el ejercicio,
Una vez que hayamos completado toda la casilla de las frecuencias, debemos revisar. ¿Por qué? Porque aquí la suma nos debe dar el número de datos. Obviamente, en este caso el número de datos era 25. Si revisamos aquí, 6, 7, 13, 19, 23, 24 y 25. Aquí, estas últimas casillas son como una forma de revisar si vamos haciendo bien, como pistas para saber si va bien. Seguimos con la frecuencia relativa, que algunas personas la escriben, pues yo aquí la estoy escribiendo en frecuencia relativa, o algunas personas la escriben como H sub I, que como se encuentra el valor que va aquí, entonces voy a colocar aquí la frecuencia relativa sub I, ya les explico qué quiere decir esto. Es igual a la frecuencia sub I dividida en el número de datos. Algunos lo escriben con N mayúscula o N minúscula porque puede ser el número de datos o el número de la muestra. Entonces, por eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es comprender qué quiere decir esto. Aquí, si ustedes observan, esta casilla es de la frecuencia absoluta. Entonces, esta sería la frecuencia número 1, frecuencia número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. O sea que aquí sería la frecuencia relativa número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer el ejemplo de, por ejemplo, esta primera, que como voy a colocar este valor, pues sería la frecuencia relativa número 1. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa número 1? Pues se hallaría dividiendo la frecuencia número 1 entre el número de datos o la N mayúscula, ya saben, ¿no? Entonces, esto es como en inglés, pero más claramente es lo siguiente. Esto se halla dividiendo este número entre el total de datos. O sea, aquí colocamos 6 dividido entre 25. Eso pues lo podemos hacer en la calculadora y da 0,24. La segunda, ¿cómo se encuentra? Entonces sería 7 dividido en 25, que eso me da 0,28. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, voy a hacer esta, por ejemplo. Esta frecuencia relativa se halla dividiendo este número entre 25. 4 entre 25, que eso da 0,16. Voy a completar el resto de la tabla. Y como les decía, una vez que hayamos terminado esta casilla, aquí podemos tener una pista de si vamos bien o no. La respuesta aquí, o sea, la suma de todas estas casillas me debe dar 1. En algunos casos, estas divisiones no se pueden hacer exactas. O sea, aquí 6 dividido en 25 da exactamente 0,24, aquí da 0,28. Pero hay algunos de ellos en los que la división me da con muchas cifras decimales. Supongamos que da 0,247543221. Entonces, no podemos colocar todas las cifras decimales. Por eso, generalmente se colocan 2 o 3 cifras decimales. Entonces, no se alarmen si al sumar, en esos casos, no se alarmen si al sumar les da 0,9, porque eso también querría decir que está bien. Si la división es exacta y da con 2 números decimales o un número decimal, debe darnos 1. Pero no se alarmen si les da 0,99. Seguimos con la siguiente casilla. La siguiente casilla es la de porcentaje. Bueno, a veces esta casilla la hacen algunos profesores aquí, a veces la hacen aquí. Eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es saber cómo se hace y qué significa. Vamos con la casilla de porcentaje. La de porcentaje no es más sino multiplicar. Voy a colocar porcentaje sub I. No es más sino multiplicar la frecuencia relativa por... Voy a explicarlo aquí en el ejercicio. Entonces, cogemos esta frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. O sea, 0,24 por 100, que da 24. Aquí me daría 28. Aquí 24. Aquí 0,16 por 100 daría 16. 0,04 daría por 100, daría 4. Y aquí daría 4. Entonces, aquí como sabemos que nos quedó bien, por ser porcentaje, aquí nos debe dar el resultado de 100%. Y vuelvo a decirles, si no nos habían dado todas las cifras decimales, aquí puede que nos dé 99,9%. Entonces no habría problema ninguno. Y por último vamos a hacer la casilla de frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir? Como lo vemos aquí, esta casilla se llama frecuencia absoluta y esta se llama también parecido frecuencia absoluta pero acumulada. Algunas personas hacen dos casillas, que es la acumulada descendente y la acumulada ascendente. Generalmente la más usada es la acumulada descendente, que lo vamos a ver más adelante en otros videos para qué sirve. Pero la frecuencia absoluta acumulada no es sino ir acumulando estas casillas. O sea,
La primera, pues va a ser el mismo número, entonces aquí está el 6, aquí vemos el 6. Para la segunda casilla, ¿qué tenemos que hacer? Acumular esta casilla, o sea, aquí ya vamos a colocar la suma de estas dos. Porque vamos acumulando la frecuencia absoluta. Entonces, 6 más 7, que es 15. Para la siguiente casilla, pues ya acumulamos las 13. 6 más 7, 13, más 6, 19. Para la siguiente casilla, aquí va 19, más 4, que es 23. Más 1, que sería 24, y más 1, que sería 25. Obviamente al final nos tienen que dar el número de datos, que en este caso era 25, por eso aquí viene el 25. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver más videos de estos temas, de tablas de frecuencia y de todo lo de estadística, disponibles en mi canal o en el link. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta acá? No, O saquen profe, los la videos. explicación fue clara. No, señor. Perfecto. Entonces, ya, ahí ya damos paso al respecto a la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta, ¿listo? La acumulada y la acumulada de cada una, ¿listo? Digamos que la evidencia que tienen que hacer va a ser un poco más sencilla, no les voy a poner mucha dificultad con respecto a esa evidencia, porque pues ya al final les explico el porqué. Entonces, así es, básicamente la estadística descriptiva a nivel estadístico matemático la denominamos por medio o la representamos de manera visual. ¿Por qué? Porque las personas no van a ver números, sino que van a querer ver cómo se comporta ese estudio específico por medio de gráficas. Entonces, la gráfica es la manera más fácil para poder dar a presentar una investigación o cualquier tipo de recopilación de información a cualquier tipo de público, porque no todo el público va a ser un estadístico, un matemático puro, no. Todos van a tener que ver, y la manera más fácil de poder mostrar estos datos es por medio de representaciones gráficas. ¿Cuáles son las representaciones gráficas más utilizadas? Dentro de ello tenemos el gráfico de barras, que son dos planos cartesianos, una coordenada y una abscisa. La coordenada es la de arriba, la abscisa es acuérdense, el cateto adyacente, que es el de abajo, ¿listo? Que puede ser un X o Y, ¿listo? Los valores varían dependiendo de lo que se quiera investigar o de lo que se quiera hacer o se quiera comparar, ¿listo? El gráfico circular o por sectores, pues también es un método de representación, el cual se denomina como diagrama o queso, el cual se utiliza para identificar, digamos, dominancia de un valor o de varios valores, para identificar cuál es el que más predomina, en específico en un proceso de investigación o cualquier tipo de encuesta que ustedes estén llevando a cabo para un gusto, preferencia, etcétera, ¿listo? Ya entra un histograma, y un histograma básicamente hace que combinación de las barras junto con un comportamiento de línea de tiempo. O sea, esto puede ser número de decesos anuales de un municipio o un departamento con respecto en años. Entonces, ¿cuántas personas mueren en un municipio de manera anual y cómo es el comportamiento en el tiempo de 2000 al 2023, por ejemplo, o en el caso del COVID? Eso es un método que se utiliza como histograma. Por eso se llama histograma, para ver el comportamiento con respecto al tiempo de lo que ha sucedido y cómo se comporta. Un histograma más fácil o que ustedes pueden ver es poner en Google el precio del dólar hoy, por ejemplo. Él muestra un histograma de cómo se ha comportado el dólar, por ejemplo. Les voy a mostrar. Un ejemplo de histogramas es, por ejemplo, esto es un precio de esto. Esto es un histograma. ¿Sí pueden ver? Un histograma me está diciendo que el precio del dólar del 7 de noviembre atrás está en 4.150 y con respecto, miren que me va mostrando el precio versus qué con la fecha. Y eso se llama un histograma, o sea, me está comparando cómo ha fluctuado el dólar con respecto al precio durante todo este tiempo, hasta la fecha actual que estamos a 27 de noviembre. Y es en predicción posible del día de mañana. Eso es un histograma. Eso es un ejemplo estadístico de un histograma. Y es estadística y aplica como estadística descriptiva. Entonces, digamos que estos son los métodos de representación gráfica en modelos de estadística descriptiva.
Otro proceso es el gráfico de líneas. El gráfico de líneas es para determinar cómo se comportan las variables. O sea, las líneas son las variables y el movimiento entre ellas es cómo se entrecruzan entre sí o cómo pueden, digamos, afectarse una a otra en un determinado estudio. Por ejemplo, puede ser dependiente del número de habitantes de la calle con respecto a consumo de drogas. Entonces, se quiere evaluar qué tantas personas o qué tanto alcance tiene el consumo de drogas con respecto a los habitantes de calle, por ejemplo. Eso puede ser un ejemplo. Obviamente va a haber un entrecruce porque de manera cualitativa se puede decir que sí consumen sustancias psicoactivas. Entonces, digamos que eso es un ejemplo de un gráfico de líneas. Por dispersión, básicamente, es mostrar cómo un dato se comporta con respecto al tiempo, es igual al precio del dólar, o sea, y cómo fluctúa. Eso también podría ser un gráfico de dispersión con respecto a que al precio del dólar. Eso otro aplica para el gráfico de dispersión. Y esos, muchachos, son las diferentes, digamos, métodos de representación gráfica en modelos de estadística descriptiva. Ustedes pueden usar cualquier método, ya les voy a explicar en qué consiste la evidencia. ¿Listo? Dentro de la estadística descriptiva tenemos las medidas de tendencia central. La medida de tendencia central es identificar el centro, o sea, el centro de una muestra, o sea, de un grupo de personas o de una muestra estadística, para determinar la media. ¿La media qué es? Es el valor medio de un número total de datos. O sea, si tengo identificar tantas personas, multiplicar el número de datos y dividirlo en el número de datos para identificar cuánto es la media o el valor medio de ese dato. Ya lo que es la mediana y la moda, no les voy a dar información respecto a eso porque eso ya aplicaría para diseño experimental y no me sirve. No sirve, muchachos. ¿Listo? Entonces, un ejemplo práctico. Para representar las medidas de tendencia central de forma práctica, hacemos el siguiente ejemplo. Dice, Andrés se encuentra cursando grado décimo en una institución educativa. El profesor de matemáticas le envía todas las, digamos, las notas, que serían las muestras, o la información recolectada en su periodo académico, como se ve a continuación. Estas son las notas de Andrés. Pero Andrés quiere saber cuál es la media de esos valores. Entonces, ¿qué debe hacer Andrés? Sumar el total de las notas y dividirlo por el número de ellas. O sea, toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, tiene 7 notas. ¿Qué hace? Suma el total de las notas y la divide por el número de muestras, que son 7. Y el promedio o la media de esa nota es de 3,02. Significa que está aprobando de manera aceptable. O sea, aprobó, pero aprobó la materia de matemáticas de manera aceptable porque pasó raspando, por decirlo así. Y eso es la media. La media se conforma por ¿qué? Número de datos total dividido por el número de sumatoria de datos totales por el número de datos totales. O sea, él toma todos los datos y lo divide por el número o cantidad de ellos. O sea, 7 son la cantidad de datos. Entonces toma todos los datos, los suma y los divide por la cantidad de ellos. Y así es como él promedia su nota final. Muchachos, la sesión de hoy es muy corta porque esto de estadística descriptiva pues no tiene mucha, digamos, ciencia, pero les explico. Les voy a poner un pequeño ejemplo porque van a tener que usar Excel, ¿listo? ¿Dudas hasta acá o estamos claros? Estamos bien. ¿Cómo? Que ahí estamos bien. Bueno. A continuación, les voy a explicar en qué consiste la evidencia y voy a ponerles un ejemplo más o menos estimado de lo que deben hacer. La siguiente evidencia la van a encontrar de la siguiente manera. Van a ingresar al contenido del curso, ustedes ya saben cuál es la ruta, van a entrar a proyecto, fase análisis y actividad de proyecto 1. Van a desplegar guía de aprendizaje 1 y van a bajar
van a bajar al código de matemáticas, que ustedes saben que es 240, 201, 528, y la actividad que vamos a trabajar es la actividad de aprendizaje número 3. Esta. Le damos clic y ingresamos. ¿Qué nos están pidiendo para esta evidencia? Un video de sustentación. O sea, ustedes van a tener que grabar pantalla de su computadora haciendo un modelo estadístico o un muestreo estadístico de cualquier tipo de contextualización de su vida diaria. ¿Listo? De su vida diaria. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es lo que requiero. Profe, una pregunta, ¿sirve de pronto alguna encuesta que yo ya aplicaba antes? Sí, sí sirve. Si ya tienes una encuesta como tal, pero necesito que, como ya la tienes realizada, necesito que grabes pantalla de tu computador. No sé, pues ahí sí les quedo viendo porque yo no manejo la parte tecnológica. Busquen un software que les pueda hacer grabación de pantalla. ¿Qué les recomiendo? Como el video va a ser muy pesado, hablan YouTube, o sea, abran YouTube y montan la grabación en un canal o un video como tal. Si montan la grabación, suben el video y le ponen el título con su nombre del aprendiz y sustentación estadística descriptiva. Le pueden poner el video, nombre del aprendiz y sustentación de estadística descriptiva, y que van a subir en su evidencia. Ustedes saben que cuando ustedes suben la evidencia, les da la opción de subir un vínculo. Ustedes no sé si han visto, o me pegan el vínculo en una página de Word, la pasan a PDF para yo poderlo abrir y ver el video de la sustentación. ¿Listo? Como les quede más fácil. Me dicen cuál de las... ¿Cómo? Se puede subir en un Drive, y compartirle con un link. También pueden hacerlo de ese método, como ustedes sepan y puedan hacerlo. Ya eso se los dejo a su criterio. Yo lo que necesito tener es, yo lo único que tengo que tener es acceso al video de la sustentación para poder ver si lo hicieron de manera correcta. Entonces, eso ya se los dejo a criterio cómo montan el video, ¿listo? Ya ustedes determinan cuál es el mejor método o cuál se les facilita mejor. ¿Qué van a hacer? Grabar pantalla de su computador. Grabar pantalla y van a explicarme cada paso del proceso del modelo matemático en Excel. Pues ustedes saben que Excel tiene el proceso de fórmulas, entonces ustedes ponen X o Y, o pueden poner edad versus género. No sé, entonces género ponen masculino, femenino, no determinado. O sea, ya ustedes determinan el tipo de género, bisexual, bueno, dependiendo, o sea, es un ejemplo. Entonces pueden poner acá 33, 24, 30, eso es un ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer? Excel les va a generar esto. Esto es una abscisa con un adyacente. Y ustedes lo que van a entrar en el proceso de Excel es a fórmulas. Y en fórmulas, si no encuentran analizar datos, ¿ustedes qué van a hacer? Van a buscar acá en buscar y van a buscar esta pestaña que dice analizar datos. ¿Listo? Ustedes le dan clic. Ustedes le van a dar clic y listo. Mire, por ejemplo, aquí me están dando la media. Mire que solo con el hecho de analizar datos ya me están dando la media. Entonces, ustedes me van a explicar, pueden ingresar una tabla dinámica. Mire, ahí ingresar la tabla dinámica. Me van a explicar, no solo que me hagan esto, sino que me expliquen, bueno, de acuerdo al proceso de estadística o del muestreo que determinamos, podemos determinar que la media de edad de las personas en la etiqueta, la fila, orientación sexual no determinada. Bueno, esto es un ejemplo hipotético. Es tal, su media es de tanto. Su representación gráfica utilizamos, ustedes me tienen que validar por qué. Usamos histograma porque creemos que se presenta la información de mejor manera por este método. ¿Por qué? Me explican el por qué. O sea, todo necesito que me sustenten la información. Entonces ustedes agregan el cuadro y en el video y me tienen que dar la causa del por qué, la importancia de implementar ese tipo de gráfico o por qué vamos a implementar un diagrama de barras. O sea, el ejercicio no es para nada complejo. O sea, lo que
lo que más requiero es que cuando hagan la grabación me sustenten cada paso y me digan el por qué ustedes están implementando, y es la mejor manera de visualizar esos datos con respecto al público, porque ustedes me van a sustentar esa información a mí. Y yo, digamos, yo voy a ser el espectador, entonces digamos que yo no sé nada del tema y quiero entender, entonces la información debe ser lo más clara posible para que el espectador entienda cada aspecto relacionado a lo que ustedes están haciendo. Eso es lo que tienen que hacer. Y deben grabar pantalla de su computador y compartirme ese video de esa evidencia. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud al respecto o está claro? Pues estamos claros. Pues sí está claro, pero no vi cómo hizo la fórmula para que le saliera enseguida la media. Ah, ok, ya le muestro. Ustedes ya, un segundo. ¿Profe, nos podría compartir el video? La grabación queda, muchachos. De la clase ustedes saben que se monta. ¿Qué tienen que hacer? Buscar el minuto específico donde se está explicando eso, pero les voy a explicar de nuevo, ¿listo? Muchísimas gracias. Bueno, ahí ven pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Entonces voy a poner dos columnas, una abscisa por un opuesto. Voy a poner edad, orientación sexual, por ejemplo. Entonces, voy a poner edades específicas, no sé. Orientación, pues voy a poner sin discriminar a nadie acá, ¿no? O sea, respetando más que todo sus orientaciones. Estoy poniéndolo, o sea, esto es meramente carácter educativo y pues explicación. Listo. Digamos que se está determinando la edad con respecto a la orientación sexual, es lo que se quiere determinar. Entonces queremos ver la tabla de comportamiento con respecto a qué está pasando ahí. Entonces, ustedes en su Excel, no sé qué Excel tengan actualmente, se van a parar acá donde dice buscar. Y en buscar van a buscar esta opción, analizar datos. ¿Listo? Si ustedes le dan clic ahí, él ya le hace el procesamiento de los datos. Entonces, lo primero que deben hacer es insertarme una tabla dinámica para dar una mejor presentación a estos datos. La tabla dinámica que me va a entregar, les va a entregar la media, como el ejemplo de Andrés en matemáticas, o sea, la media está en 53.25, o sea, la edad media es de 53 años con respecto al número de datos. En la parte cuantitativa. En la parte cualitativa no, porque no son números, son datos cualitativos con respecto a la orientación sexual. Eso por ese lado. Ya entrando en materia, entonces van a darnos diferentes tipos de cuadros. Entonces, ustedes aquí me van a decir, me van a sustentar. Tomamos el diagrama de barras porque vemos que presenta edad con respecto a orientación sexual. La parte cuantitativa, que es la edad, y la parte cualitativa, que es la orientación. Entonces, insertamos el cuadro y creo yo, o sea, ustedes, digamos que yo soy el aprendiz, creo yo que la mejor representación gráfica para un público el cual no conozca métodos estadísticos avanzados es este tipo de explicación. Por lo tanto, hacemos ingreso de la tabla dinámica, que es la que anteriormente está mencionada, y representamos los datos de esta manera porque el diagrama de barras nos da a entender la edad aproximada con respecto a la orientación sexual. O, digamos, otro aprendiz puede decir, no, yo prefiero insertar un diagrama de barras porque con un diagrama de barras no me va a dar el porcentaje, pero digamos que así me va a dar el porcentaje, me va a dar el porcentaje con respecto a la predominancia. O sea, ¿cuál orientación sexual predomina más y representa, digamos, la mejor manera con respecto a la edad? O sea, eso ya está a criterio. Lo único que necesito es que ustedes tengan la capacidad de hacerme una descripción, tener dominio del tema y poderme, digamos, hacer. Lo de menos está el hacer el análisis de los datos. ¿Listo? Y en eso consiste la evidencia. Eso es lo que deben hacer, muchachos. Entonces, les pregunto,
¿Ven alguna dificultad con respecto al desarrollo de esta evidencia o está claro la temática? Para mí está claro, para mí está claro. Sí, está claro. Profe, está claro. Perfecto. Súper claro. Necesito un ejercicio tranquilos, puede ser lo más corto posible de su vida cotidiana, de lo que ustedes quieran, se pueden inventar lo que deseen. Lo que necesito es que cuando vayan a hacer la sustentación tengan dominio de lo que están presentando, porque ustedes van a imaginar que tienen un público o están en una presentación de su trabajo o de, bueno, X o Y. Lo único es que necesito es que tengan dominio y no duden en lo que están haciendo, sino que tengan la seguridad de lo que hacen, porque pedíamos que el objetivo de evaluar esa evidencia es esa parte. El analizar los datos no tanto, es por qué, y digamos, dar claridad por qué, digamos, la metodología que están implementando. Eso es todo, muchachos. Y esa es la evidencia con respecto a la penúltima, esta es la penúltima evidencia con respecto a la competencia transversal de matemáticas. Ahora sí, voy a parar grabación un momento para socializar a un tema.